En esta ventana es donde crearemos y registraremos los viajes, es decir, los servicios de transporte de la empresa. Para registrar un nuevo transporte o viaje, nos dirigimos a la sección Transportes, hacemos clic en Nuevo y aparecerá la ficha de viaje a cumplimentar. Por lo general, esta ficha de viaje consta de una primera pestaña para introducir los datos generales del trayecto, otra de valoración del viaje, donde introduciremos los conceptos e importes del viaje, y una zona inferior común, que es donde se muestran los precios y porcentajes globales. Otras secciones que pueden aparecer en una ficha de registro de viajes, según la configuración elegida, pueden ser el gestor documental, campos de observaciones o la conexión con Valencia Port, entre otras. Antes de comenzar a ver con detalle el registro de un viaje, es importante tener en cuenta que según el tipo de transporte que realicemos en nuestra empresa, podemos configurar una opción al inicio para personalizar esta pestaña y que dependiendo del tipo de viaje que hayamos introducido al configurar la empresa, esta ventana de transporte mostrará unos campos u otros. Recordamos que para elegir la configuración del tipo de viaje de nuestra empresa se debe hacer desde la sección Empresa, pestaña Viajes, apartado Modo Edición. A continuación mostraremos ejemplos de fichas de transporte eligiendo diferentes tipos de viajes para entender su funcionamiento. En primer lugar, elegimos como tipo de viaje Agencia sin flota propia. En este caso, al acceder a la ficha de viajes, encontramos las siguientes tres pestañas. En Datos de cliente podemos seleccionar nuestro cliente de la lista de clientes previamente guardada. En Datos de transportista seleccionamos de la lista de transportistas guardados aquel que va a realizar el viaje. En Datos de transporte rellenamos los datos correspondientes al transporte que sean necesarios en nuestro viaje. En el siguiente recuadro es donde podremos añadir las líneas de valoración del viaje. Haciendo clic en Añadir, en la parte de la derecha del recuadro, se nos abrirá una nueva ventana para introducir con detalle cada línea de valoración del viaje que necesitemos. En primer lugar, nos aparecen las tarifas disponibles, que previamente hemos introducido en la ficha de cliente, según el tipo de tarifa que vayamos a utilizar, kilometraje, peso, trayecto o concepto, y de los datos que rellenemos podremos componer el concepto. En la zona intermedia se puede introducir, si fuera necesario, los datos de la empresa donde se realiza la carga o descarga. Estas empresas también se pueden gestionar desde el menú Mantenimientos. También podemos introducir el concepto de manera manual. Rellenamos los kilómetros, nombre del concepto, datos, etc. Se permite poner importe por cada kilómetro o se puede poner un importe total. Si seleccionamos unitario, multiplicará el importe por kilómetro. Si seleccionamos vuelta, multiplicará por 2 los kilómetros. Por otro lado, en esta ventana también podemos introducir y calcular el precio del transportista o conductor en el caso de que fuera necesario. Por ejemplo, si vendemos un viaje a otro transportista o conductor, etc. Una vez rellenada la ventana de línea de viaje, podemos guardarla pulsando Aceptar y ya pasará a aparecer en el recuadro de la ficha de viaje. Podremos añadir tantas líneas como sean necesarias. Debajo de este recuadro encontramos dos zonas donde podremos anotar observaciones internas para la empresa o para el transportista. Por último, en la zona inferior de la ficha es donde se muestran todos los totales de los importes introducidos. Aquí también se pueden introducir incrementos, descuentos, recargos, etc. La siguiente pestaña de la ficha de viajes es la de documentos. Aquí es donde podremos subir y gestionar documentos relacionados con el viaje, como por ejemplo registros, autorizaciones, contratos, etc. En el caso de estar conectado con Valencia Port, aparecerá una pestaña donde podremos gestionar los mensajes recibidos y enviados. DID Trans gestiona de manera sencilla las comunicaciones con Valencia Port. Permite, entre otras cosas, registrar automáticamente los viajes que entren a través de Valencia Port de la misma manera que enviar información. En el segundo ejemplo de una ficha de transporte, elegimos como tipo de viaje trayecto con origen y destino. En primer lugar, observaremos que la ventana es de distribución similar a la anterior, con las siguientes pestañas: Datos generales, Transporte, Documentos y Valencia Port.
En datos generales es donde introduciremos los datos del cliente, del transportista y del transporte, igual que en el ejemplo anterior. La pestaña de transporte es la que más cambia y en este caso está adaptada a la modalidad trayecto con origen y destino. En primer lugar, observamos que podemos introducir los datos de la empresa de carga o descarga, origen y destino. Y a continuación tenemos un recuadro para introducir las líneas de concepto de viaje, así como las paradas intermedias si las hubiera. Para añadir líneas de concepto lo haremos igual que en el ejemplo anterior. Pulsando Añadir se abrirá una nueva ventana para rellenar las líneas de viaje necesarias. En cuanto a las paradas intermedias, se introducen de la misma manera. Hacemos clic en Añadir y se nos abrirá una nueva ventana donde podremos introducir los datos de la parada: almacén, fecha, hora y observaciones. Por último, también encontramos las pestañas Documentos y Valencia Port explicadas ya anteriormente. Todos los viajes que se hayan registrado se muestran mediante una rejilla de visualización. Se pueden filtrar los resultados en función de varias variables y acotar las fechas de los viajes mostrados. Mediante el menú de botones situado en la parte superior de la rejilla, podemos operar con estos datos, modificarlos, exportarlos, imprimir, etc. Existe una opción específica de esta sección del programa que es la de facturar. Si hacemos clic en este botón, podremos facturar el viaje que tengamos seleccionado. A partir de este momento se creará una factura con todos los datos que hayamos introducido en el viaje y aparecerá en la rejilla de facturas emitidas.